será x mayor que 1, x menor que menos 1. Pero hay que saberse estas propiedades. Si no me sé las propiedades, no sé esto de acá, ¿no? Luego lo que hacemos es, esta función g la hemos copiado igual. Entonces hay que representar esta función f y esta función g en la recta de los reales para saber en qué intervalo yo tengo la expresión tanto para f como para g. Entonces aquí ubiqué la recta f, de dónde salieron estos números menos 1, 0 y 1, observando acá, observando aquí estos valores, ¿no? Donde tenemos partes del dominio de la función f y g. Entonces aquí solamente tengo menos 1, 1 y me aparece el 0, no tengo ningún otro número. Entonces el menor a mayor sería menos 1, 0 y 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces para la recta f, aquí tengo 1, 2, 3, 4. 4 intervalos, de menos infinito hasta menos 1, de menos 1 hasta el 0, luego del 0 hasta el 1, y luego del 1 al más infinito. Entonces, quiero saber cuánto vale f de menos infinito hasta menos 1. Entonces, observa acá. De menos infinito hasta menos 1 estaríamos aquí. ¿Cuánto vale la f? X. Entonces, de aquí hasta acá vale x. Ahora quiero saber cuánto vale de menos 1 hasta 0. De menos 1 hasta 0 estaría incluido en este intervalo. ¿Y cuánto vale? 1 menos x. Entonces, aquí 1 menos x. Y de 0 hasta el 1 sería lo mismo, ¿no? Estar aquí en este intervalo de menos 1 a 1. Aquí está el de 0 a 1. Entonces, ¿cuánto vale? 1 menos x. Entonces, ¿qué es 1 menos x? 1 menos x. Y luego de 1 a más infinito estaríamos hablando de este caso. De 1 a más infinito y vale x. Entonces, por eso aquí es la x. Entonces, ya tengo cuál es la expresión correspondiente a cada intervalo. Aquí es x, aquí es 1 menos x, aquí es 1 menos x y aquí también es x. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Y lo mismo hay que hacer para g. Aquí tengo la recta de g, la recta de los reales. Ubico los mismos números, menos 1, 0 y 1. Y ahora sí veamos a qué equivale la g para cada uno de esos 4 intervalos. Entonces empecemos con menos infinito hasta menos 1. Si yo observo acá, menos infinito hasta menos 1, ¿a qué va a ser igual? De menos infinito hasta menos 1 estaría incluido aquí en x menor que 0, ¿no? Entonces, para toda la x menor que 0, la función g siempre va a ser 1. Por lo tanto, quiere decir que aquí está el 0, toda a la izquierda la función g va a ser 1. Entonces, este intervalo sería 1 y el de acá sería 1. Y para x mayor o igual que 0, en cambio, la función toma la expresión de x cuadrado. Entonces, de aquí, desde el 0 hacia la derecha, sería x cuadrado y x cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna pregunta. No. Bien, entonces a partir de estas dos rectas, voy a ir ubicando la suma que está acá de las dos funciones. Entonces, hay que sumar por intervalos, porque no podemos sumar, por ejemplo, esta x de aquí, que está en el intervalo de menos infinito hasta menos 1, con este x cuadrado que está acá, cuando acá el intervalo es de 0 a 1. Tengo que sumar las expresiones de f y de g que estén en los mismos intervalos. No puedo sumar de un intervalo la expresión de la f, por ejemplo, de menos infinito a menos 1 con la expresión de la g de 1 a más infinito. No, porque están en diferentes intervalos. Solo sumo en los mismos intervalos. Entonces, empezamos con menos infinito hasta menos 1, que es lo que está aquí, abierto. Y por eso lo ubiqué aquí abierto. Entonces, tomo este abierto que está aquí, de menos infinito hasta menos 1. Entonces, ¿cuál es la expresión de f de menos infinito a menos 1? X. ¿Y cuál es la expresión de g de menos infinito hasta menos 1? Es 1. Entonces, como estamos encontrando f más g, sumamos x más 1 y ya tenemos f más g en este intervalo de menos infinito hasta menos 1, que es x más 1. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Ahora hay que sumar el siguiente intervalo de menos 1 hasta el 0. Entonces, así mismo, la f con la g, pero en el mismo intervalo. Entonces, sería de sumar 1 menos x con este 1 que está acá. Si sumo 1 menos x con este 1, me da menos x más 2. ¿En qué intervalo sumamos? En menos 1 hasta 0. Menos 1 cerrado y 0 abierto.
¿Alguna pregunta sobre eso? No, profe. Ya. Ahora, en el tercer intervalo de 0 a 1. Entonces, f es 1 menos x y g es x cuadrado. 1 menos x más x cuadrado me da x cuadrado ordenando menos x más 1. ¿En qué intervalo? De 0 a 1. Y el último, que es de 1 más infinito, sumamos f, que es x, y sumamos g, que es x cuadrado. Entonces me queda x cuadrado más x en el intervalo de 1 más infinito. Y encontramos la suma. En vez de escribir esto como intervalo, lo puedo escribir como desigualdades, ¿no? Acá. Es decir, esto pasaría igual, y este intervalo como una desigualdad sería x menor que menos 1. Este en cambio sería x mayor o igual que el menos 1 y menor que el 0. Este de aquí sería x mayor o igual que el 0 y menor o igual que el 1. Y el último sería x mayor que el 1. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Ahora vamos a encontrar f menos g. F menos g de x. Ya. Entonces, en los mismos intervalos, desde menos infinito hasta menos 1. ¿Quién me dice cómo me quedaría f menos g? ¿Cómo me queda? ¿Mm? X menos 1. Así es, x menos 1. Aquí sería x menos 1 f menos g. Listo, ahora el siguiente intervalo es menos 1 hasta el 0. ¿Cómo me quedaría ahora f menos g? X menos X, que diga, ¿no? Así es, muy bien, menos x. Ahora, desde el 0 hasta el 1. ¿Cómo me quedaría f menos g? Desde el 0 hasta el 1. ¿Cómo me quedaría f menos g? Menos X al cuadrado menos X más 1. ¿Cómo? Menos X al cuadrado menos X más 1. Así es, señor. Es correcto. Me quedaría menos ordenando menos x al cuadrado. ¿Sí? Menos x más 1. Y el último, para el intervalo que va desde 1 hasta más infinito, ¿cómo me quedaría f menos g? X menos x cuadrado, ¿verdad? X menos x al cuadrado. Perfecto. Ya está f menos g. Para escribirlo como una desigualdad, así como hacen aquí en el ejercicio, observen que están desigualdades. Pasamos de intervalo a desigualdad. Entonces me quedaría, las expresiones para la resta f menos g no cambian. Copiar de igual x menos 1 menos x menos x cuadrado menos x más 1 y x menos x al cuadrado. Esto como desigualdad sería es lo mismo que está aquí arriba, ¿no? X menor que menos 1. Aquí sería x mayor o igual que menos 1, menor que el 0. Luego sería x mayor o igual que el 0, menor o igual que el 1. La última x mayor que 1. Y ya tenemos f menos g. ¿Alguna pregunta? No, seguimos.
Vamos a encontrar ahora f por g de x. Entonces, los mismos intervalos de menos infinito hasta menos 1. Aquí vamos a tener desde menos 1 hasta 0. Luego desde 0 hasta el 1. Y luego desde el 1 hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces veamos cómo nos queda la multiplicación de f más g de menos infinito hasta menos 1. ¿Quién me dice cómo nos queda? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da f por g de menos infinito hasta menos 1? ¿Ah? X. Muy bien, x. Multiplico x por 1, me da x. Entonces aquí me queda simplemente x. Ahora de menos 1 hasta 0, me quedaría 1 menos x. Luego desde 0 hasta 1, ¿cuánto me queda desde 0 hasta el 1? Quedaría x cuadrado menos x al cubo. Y para terminar, de 1 a más infinito, desde 1 hasta más infinito sería esta x por esta x cuadrado de acá, que es x cubo. X cubo. Y listo, ya tengo f por g de x. Vamos a escribirle igual acá. Como desigualdad, estas expresiones no cambian. 1 menos x aquí. X al cuadrado menos x al cubo sobre x al cubo. Aquí voy a tener lo mismo de arriba, x menor que menos 1. Luego x mayor o igual que el menos 1. Menor que el 0. Luego x mayor o igual que el 0. Menor o igual que el 1. Luego x mayor que el 1. Y hemos encontrado f por g. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan o no profe. me escuchan? Sí, sí, Sí. sí. Ok, no hay preguntas entonces. Listo. Y para terminar, nos haría falta f sobre g. Entonces, f sobre g de x. Entonces, son los mismos intervalos, no cambian. Vamos a tener aquí desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 hasta 0. Tengo desde 0 hasta el 1. Y desde 1 hasta el más infinito. Entonces, veamos desde menos infinito hasta menos 1. F sobre g sería x sobre 1. Me da x. Entonces, aquí sería x. Luego, desde menos 1 hasta 0. F sobre g sería 1 menos x sobre x al cuadrado. Perdón, es desde menos 1 hasta 0. Sería 1 menos x sobre 1 o 1 menos x. Entonces aquí sería 1 menos x. Luego desde 0 hasta el 1. Ahí sí 1 menos x sobre x al cuadrado. 1 menos x, todo eso dividido para x al cuadrado. Y el último, desde 1 hasta más infinito, sería x sobre x al cuadrado. Simplificando, me quedaría 1 sobre x. ¿Sí?
Entonces esto expresado como esta desigualdad, este intervalo como desigualdad, las expresiones no cambian, ¿no? 1 menos x, aquí sería 1 menos x sobre x al cuadrado y aquí tendría 1 sobre x. Y vamos a tener desde menos infinito, una desigualdad sería x menor que menos 1, es lo mismo que está aquí arriba. Luego tenemos x menor que 0, mayor o igual que el menos 1, o x mayor o igual que el 0, menor o igual que el 1, y x mayor que el 1. Y hemos resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ya está claro. Ok. Bien, entonces, si no hay preguntas, en la próxima clase vamos a tener una pequeña lección sobre esto, ¿no? Presten atención a la lista, por favor. Vendrán estudiando para que no saquen baja nota en la lección. Barre.